Misión Vida Eterna. Hace 8 días hablábamos de que a los hombres se nos olvidó ¿qué? Ser hombres. Y vamos rápidamente a Mateo 5:48. Mientras que usted lo busca, vamos a poner esto en manos del Señor. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias, Señor, por el nuevo día que nos diste hoy. Gracias porque podemos admirar tu creación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Confiados que cuando 2 o más están reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Amén y amén. Mateo 5:48 dice en la palabra: por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Mire que aquí el Señor Jesucristo está diciendo sean o seamos perfectos. No está diciendo, Juanita, si me haces el favor, ¿eres perfecta? Ángel, ¿por qué no eres perfecto? No, Él está diciendo sea perfecto, categóricamente. Y dice algo más categórico, así como su Padre, así como Dios es perfecto. Porque una de las cosas que más criticamos nosotros los hijos de nuestros padres es la imperfección del padre. Es que mi papá, es que mi mamá, es que aquello o es que esto. Criticamos toda la vida, o no, toda la vida no. Gran parte de nuestra vida criticamos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque creemos que no son perfectos. Y aunque no son perfectos, son humanos. Pero una consigna que yo he tenido, o que tenía cuando, bueno, todavía lo hago, pero más cuando nuestros hijos están bajo nuestra casa, es: yo no soy el mejor papá del mundo, pero estoy en la lucha por lograrlo. Y eso todos los padres lo dicen, así no lo exclamen audiblemente. Nosotros como padres todos los días nos levantamos. Primero que todo, yo me levanto a enamorar a mi esposa, pero también a tratar de ser un buen padre para nuestros hijos. Muchas veces se acercan personas que nos aman y nos dicen: no, es que tú eres, ay, qué bueno que fueras así, qué bueno que fueras así, qué buenas que fueras así. Y nosotros decimos: pero bueno, es que hay muchas personas que dicen: es que yo soy así y mi consecuencia. No, hay personas que se equivocan al decir eso. Y digo que se equivocan porque usted desde que nació e hizo ¡guau!, está diciendo que es un ser social, no antisocial. Entonces, si usted, su esposa o sus papás le dicen: bueno, qué bueno que moldearas tu carácter. No, ¿cuál carácter? Tu mal genio, porque el mal genio no es carácter. Piense como persona inteligente que nosotros debemos moldearnos. En los corrillos de las mujeres o en los corrillos de los hombres, uno escucha comentarios de que: ay, me gustaría que mi esposo, mi hijo, fuera de esta forma o fuera de esta forma. ¿Por qué? Cuando usted exclama eso es porque está siendo maltratado. Ay, me gustaría que mi hijo me respetara. Lo está diciendo porque su hijo no la respeta. Ay, me gustaría que mi esposo me expresara más amor. Lo está diciendo porque su esposo no le expresa amor. Y en este momento Cristo nos dice: yo creo, yo pienso y yo deseo que ustedes sean perfectos. Difícil. Y esa es la forma humana. Pero nosotros buscamos perfección en la forma humana, pero también tenemos que buscar perfección en la forma espiritual. Y hoy vamos a hablar de la forma espiritual. Ya de que usted cambie o no cambie en la forma humana, ya es de acuerdo a su inteligencia. Porque usted puede tener una esposa muy inteligente y usted puede ser un bruto al lado de ella. O usted puede ser un cavernícola, un draconiano con sus hijos y su familia. Pero a usted se le olvida que usted vive en sociedad, aún en su casa. Y agradamos a los de la oficina, a los vecinos, menos a los de la casa. Y estamos equivocados. La pregunta es: ¿te has preguntado qué quiere Dios que tú seas? ¿O cómo seas? Yo le tengo la respuesta: que sea perfecto.
Y para responder ese interrogante vamos a la palabra, a la raíz de toda palabra, la Biblia. ¿Sí? Dice la palabra, vamos a Job, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a trabajar ese capítulo, todo el mensaje. Y hoy estamos continuando con la serie Hombres. Te reto a ser hombre. Entonces, vamos a estar en el capítulo 1 de Job mucho rato. Así que póngale un dedito a ese libro o colóquele una seña, una página. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Pónganme atención. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, esta es la opinión que Dios tenía de Job. Que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Yo me pregunto ahora, ¿será que Dios puede decir lo mismo de nosotros? Que somos perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Gran interrogante el de hoy. ¿Será que hoy considera Dios eso en nosotros? Era tan importante esto para Dios que mire lo que dice en su palabra. Ezequiel capítulo 14, versículo 14 al 20. Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Wow. O sea, se salvarían. Dice Jehová el Señor. Mire que lo sella con yo lo digo, Jehová el Señor. Versículo 15. Y si hicieren pasar las bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase por causa de las fieras. 16. Y estos tres hombres estuvieran en medio de ellas, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni sus hijas se librarán. Ellos solos serán librados y la tierra quedaría desolada. O sea, solamente salvaría a esos tres hombres. 17. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiriere cortar a los hombres y las bestias, estos tres varones, o sea, Noé, Daniel y Job, estuvieran en ella, en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas. Ellos, mire lo que dice, ellos solos serían librados. ¡Wow! Versículo 19. O si enviare pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella a los hombres y a las bestias, y estuviera en medio de ellas Noé, Daniel y Job, mire cómo sella su palabra, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán ni a hija, ni hijo, ni a hija, pero por su justicia libraría solamente por sus vidas a estos tres hombres. ¡Wow! ¿Qué valor tenían estos hombres para Dios? ¿O tienen estos hombres para Dios? La pregunta es, ¿será que nosotros podemos, aunque sea, rasguñar un poquito de eso? Mire, el Señor metía la mano por estos tres hombres. Mire, hermanos, ¿te puedes imaginar que diga Dios eso? Sebastián, Ángel, Jesús, Edward, etcétera, y los jóvenes que están allá, por ellos yo meto la mano. Santiago 5:11, porque Él quiere que nosotros seamos perfectos. Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, el Señor le restituyó todo a Job. En estos dos casos siempre se exaltaba el carácter de Job. Y todo el mundo dice, ay, la paciencia de Job. No, el hombre que era Job. No es tanto la paciencia, el hombre que era Job. Él fue un hombre ante los ojos de Dios muy especial.
La pregunta entonces sería, yo estoy haciéndome preguntas, ¿será que yo llego o nosotros los que estamos aquí llegamos a ser especiales como Job lo fue para Dios? Sabemos que nosotros somos especiales, pero como Job para Dios, ¿qué fue lo que hizo Job ante Dios para ser considerado especial? Si Job fue perseguido por las pruebas durante toda la vida, sin embargo, Job mantuvo su integridad. Un día el mismo Dios le dijo a Satanás, ahora sí volvamos a Job, capítulo 1, versículo 8. Era tan importante Job para Dios que lo colocaba como ejemplo. Mire lo que le dice Dios a Satanás, Job, capítulo 1, versículo 8. Y dice Jehová a Satanás, wow, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Vaya al versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 2 veces en el mismo capítulo Dios considera a Job de esa misma forma. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las mismas cualidades en el mismo capítulo. Regresemos, hermanos, al contexto del versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y cuando dice hubo, quiere decir que en verdad Job vivió, que en verdad Job existió, que no era un mito como muchos dicen. Es que eso es un mito, es una fábula. Este tipo de hombres como Job son los que Dios busca, porque sí existieron. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros sí podemos existir como Job. Porque si Job, que existió, pudo lograr ese nivel, nosotros podemos lograrlo. Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estos hombres perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, es lo que el Señor está buscando. Ahora usted no vaya a decir, como Él está buscando así, yo no lo soy, entonces no lo voy a hacer. No, todos los días, y empezamos con el versículo, sea perfecto, como Dios, su Padre, es perfecto. Entonces nosotros tenemos todos los días que buscar, ¿qué? Ser perfectos. ¿Sí? Ese cuento de yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, eso es paja. Eso es mentiras del diablo. Usted es rebelde porque le da la gana. Usted le habla mal a su esposa por malcriado, porque le da la gana, por voluntarioso, por dárselas. Hermano, en la actualidad, hombres, varones perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal, es muy difícil encontrarlos. Precisamente porque ese tipo de hombres se les olvidó ser hombres. A los hombres se les olvidó ser hombres. Y ese tipo de hombres están en vía de extinción. Digo que están en vía de extinción porque muchos dicen, ya están extintos. Ya no existen. No. Veamos 2 de Timoteo 3:15. Dice la palabra, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona, orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles, se odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe en vez de amar a Dios, amará los placeres, parecerán muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Y es que los hombres y la humanidad, hombres y mujeres, estamos así. Y esta lista es aterradora, que habla de los hombres de los últimos tiempos, que sin dudas son estos, porque estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto y ¿quién dice amén? Entonces estemos preparados. Pregunto, según la lectura, ¿cómo serán estos los hombres de los últimos tiempos? ¿O cómo son los hombres de los últimos tiempos? Difíciles y peligrosos. Vamos en el versículo 2 y miremos de nuevo.
de segunda de Timoteo. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. Ahora, cuando dice parecerán ser muy religiosos, en la Reina Valera dice tienen apariencia de piedad. Quiere decir que estos hombres ya están metidos dentro de la iglesia. Yo he escuchado muchas veces que ay, es que él era muy buena gente, pero ¿cómo cambió? Ya están metidos dentro de la iglesia. Y termina diciendo el versículo, los versículos, no te metas con esta gente. Hermanos, en la iglesia, les quiero decir, hay hombres con doble vida. Y hablo de los de adentro de la iglesia, no los de fuera. Hay hombres con doble vida que llegan a la iglesia con el ánimo de coronarse a la muchacha. Es más, gritan amén, aleluya, se tiran al piso, hacen así, parece que tuvieran, sí, botan babasa, hacen así como si tuvieran estreñimiento, todas esas cuestiones. Pero se coronan a la muchacha. Es más, la sacan a vivir. O algunos llegan hasta se casan. Pero se casan y cambian totalmente. Se llenan de amargura. Maltratan a su esposa. Es más, hombres que van a la iglesia, escuchan el culto, dicen amén y cuando llegan a la casa, maltratan a su esposa. Doble vida. Estos hombres son muy peligrosos porque son hombres impíos, disfrazados de hombres píos o hombres creyentes. Son peligrosos, pero los que están dentro de la iglesia llevando esa doble vida son doblemente peligrosos. Y estas características que acabamos de ver no se parecen en nada a las características de Job. Mire, hermanos, qué bueno que Dios dijera esto. Vaya al versículo 1 y vamos a contextualizarlo. Job capítulo 1, versículo 1. Qué bueno que el Dios dijera esto. Hubo en la tierra de Suba. ¡Wow! En misión vida eterna. ¡Wow! Un grupo de varones. ¡Wow! Perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados de mal. Eso sería tremendo. No caminaríamos, sino que andaríamos levitando. ¿Sí? Qué bueno que nuestras esposas, que nuestros hijos y las demás personas nos consideran a nosotros de esa forma. Perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Ahora yo les pregunto, ¿les parece mal que nos consideren así? A mí no. Y vamos a entender 4 características, pero hoy vamos a ver solamente una, que debemos tener nosotros para lograr eso. Job capítulo 1, versículo 1, en la parte A. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto. En este versículo la palabra perfecto no significa que nunca se equivocaba, no significa que no tenía fallas en el sentido estricto de la palabra, porque no hay nadie perfecto. Estamos conscientes de que no hay nadie perfecto, nadie es perfecto, solamente Cristo, Dios. Cuando hablamos de perfecto nos referimos a un varón sin ambigüedades, de una sola cara, no como los que tienen doble vida, ¿sí? Una persona íntegra, sin mezclas. No es que hoy estoy aquí, mañana estoy allá, y que me miraron mal y voy a hacer esto, me voy a vengar, yo quiero ser no, un hombre sin mezclas, un hombre maduro, sincero. Y cuando digo maduro no hablo de la madurez física, hablo de la madurez espiritual, de carácter y emocionalmente centrado. Nada de que es, ay, yo soy medio cristiano, yo acompaño a mi esposa porque a ella le gusta ir. No, un cristiano, no un medio mundano, un hombre que habla, que hable con madurez de la palabra, un hombre que aplique la palabra en su casa, un hombre que sea el sacerdote de Dios en su casa, un hombre con convicciones sólidas en cuanto a Dios, que nunca se tuerce y que está con Dios. Un hombre íntegro espiritualmente en las buenas y en las malas. ¿Se acuerdan los que están casados? ¿Se acuerdan cuando ustedes dijeron, juramos ser bueno, fiel, íntegro en las buenas y en las malas? Cuando se casó, aquí con Cristo y con Dios pasa lo mismo. En las buenas y en las malas. Pero tristemente esto ha cambiado en generaciones actuales. Por ejemplo, voy a hacer un googleo, ¿sí?
La generación silenciosa fue la de 1926 y 1945. Ellos tenían un concepto de integridad ante la iglesia. Los baby boomers de 1946 a 1964. La generación X de 1965 a 1980. Los millennials o la generación Y. Esos son los de 1981 y 1996. Los que dicen que nacieron con un chip y los que siguen para adelante. Ahora, la generación X, la generación Centennial, porque también le dicen así, pero también le dicen la generación de cristal. ¿Por qué le dicen la generación de cristal? Porque de 1981 a 1996, esa generación parece que se partiera. Por todo se parte. Pero está llegando una que están llamando la generación alfa, que es del 2013 en adelante. Ahorita en la actualidad deben de tener como 15 años. O sea, todavía no sabemos las características. Pero vamos a hablar de la generación X o los Centennials o la generación de cristal, que son de 1981 al 96. Y los hombres y las mujeres de cristal se rompen fácil. El primer problema en el matrimonio, no, me separo. El primer problema en el trabajo, no, renuncio. Los problemas con la familia, pues me voy. Se rompen. Pero ¿se acuerdan de la generación silenciosa? Esos que tenían un reloj de cuerda, que cuando se les dañaba, ¿qué hacían? Lo destapaban y lo arreglaban. En cambio ahorita el reloj se daña y lo botan. Y no miran cómo arreglarlo. Esa generación silenciosa, en donde habían problemas familiares y conyugales, iban a arreglarlo, así les dijeran hasta que se iban a morir. Pero ahorita, no, me separo, me rompo. Ahorita Juanita llegó y dijo, ay, me cansé. No, ay, me rompo. En la iglesia hay mucha gente rota. Es más, no son cristianos, sino crispetos. Llega el calorcito y ¡pum! Exploté. El pastor no me saludó. ¡Pum! Me voy de la iglesia. Me partí. En los matrimonios cristianos de gente de esta generación se ha triplicado el divorcio. Porque ¡pum! Me partí. La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia es la entidad encargada de llevar los registros de matrimonios y divorcios en Colombia. Mire estos datos. En el 2024 muestran un aumento del número de divorcios en comparación a las anteriores décadas, en un total del 15.804 divorcios por encima. 15.804 divorcios por encima, porque ahora no aguantan nada los hombres. Son ¡puc! De cristal. Y eso es culpa de nosotros los padres en gran manera. ¿Por qué su hijo no está acá? No le gusta. ¿Por qué su hijo no hace las tareas? Es que él tiene la libertad de expresión. ¿Por qué está perdiendo en el colegio? No, es que hay un porcentaje de jóvenes que pueden pasar y otros que no. ¿Quién dijo eso? Usted mandó a su hijo a estudiar. Y también esto pasa en las congregaciones, donde los hombres se les olvidó ser hombres. Es más, hace tiempo dimos una asesoría a una pareja de muy fuera de Bogotá, de tierra caliente. Y cuando yo terminaba, yo no sé mi esposa si está de acuerdo con eso, pero cuando yo terminaba de hablar con ellos, yo decía, aquí quién será el hombre. Pero si vamos nuevamente con Job, Job fue un varón perfecto todos los días. Y todos los días maduraba con Dios. Y todos los días maduraba con su familia. Y todos los días maduraba con su esposa. A pesar de que su esposa era un caso especial. Sin embargo, maduraba con ella. Él maduraba todos los días. Job, capítulo 1, versículo 13 y 22. Dice la palabra: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo acerca de ellos. Y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Tremendo. 16. Y aún estaban hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo
que mató las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. 17. Todavía estaba él hablando cuando vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. 18. Y entre tanto que estaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Estaban bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Tremendo. Perdió todo. Material, familiar. Perdió todo. Pero dice el versículo el siguiente, el 20. Entonces Job se levantó y dijo: ¡ay! Me partí. No dijo eso. No, dice: entonces Job se levantó y dijo, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en la tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quita. Sea el nombre de Jehová bendito. 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, integridad. Difícil, porque no es normal ni natural que un padre entierre a sus hijos, y más los que los mató a todos. Pero ¿qué pasa hoy? Nosotros, maldito, y empezamos a renegar. Otros toman la botella y se van a tomar. Otros no vuelven a la iglesia. Otros se aíslan por allá. Es que estoy triste. Pero mire, Job la tenía clara, porque era un hombre maduro y perfecto. Y ese es el carácter que Dios le agrada. Hombres que no se tuercen ante la adversidad. Hombres que no están viviendo de su pasado. Hombres que ponen la mirada al ser perfecto. Sí, es difícil. Yo hacía esto y yo decía: ¿será que yo sí tengo carácter? ¿Será que yo sí tengo autoridad moral para hablar de eso? Porque yo también he tenido subidas y bajadas. Pero el Señor dice: sean perfectos. Porque en la aflicción de Job, su carácter perfecto crecía. Vamos al versículo 20. Dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Hermanos, que le pase esto a un hombre en la actualidad lo tumba, porque es duro. Pero Job sabía que en Dios encontraba consuelo. Versículo 1 dice, versículo 1, 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Esos hombres que se separan, esos hombres que pierden el trabajo, esos hombres que les va mal en el negocio y no vuelvo a la iglesia. O consiguen el trabajo, no vuelvo a la iglesia. Y también hombres y mujeres, ¿no? Porque yo dije hace 8 días, esto va para los hombres, pero le cae también a las mujeres. Pero se les olvida una cosa que dice la palabra: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, que usted tiene problemas maritales, no voy a la iglesia. Hombre, es cuando más se debe pegar a la iglesia. Que usted tiene problemas laborales, no voy a la iglesia. Hombre, es cuando más se debe pegar a la palabra. Que usted tiene esto o aquello, sea recto, no se tuerza. Es cuando más debe estar en la mano de Dios. Sin darse cuenta, hermanos, nosotros vamos a tener mucho. Job decía: Dios da, Dios quita, porque él estaba consciente que nada se iba a llevar. Pero en la actualidad, ¿cómo están los hombres? Queriendo tener, y él estaba diciendo pues que se lo lleve. Sin embargo, nosotros queremos estar teniendo. Es más, nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de la familia. ¿No han visto esos millonarios que han muerto? No recuerdo el nombre. Hace unos años, un millonario en México se murió. Le preguntaron a su hijo: bueno, ¿y qué opina? ¿Qué dice la muerte de su padre? Nunca lo conocí. Nunca estuvo conmigo. La verdad no sé decir.
Y cuando yo leí esa noticia, yo dije, pero qué hijo tan desalmado. No, es que nunca había estado con su papá. Porque su papá y él aclaraba eso, por estar trabajando, por estar en la oficina, y la gente decía, no, es que era un obsesionado por el trabajo, qué buen padre. No, se olvidó de su familia. En la tierra tuvo todo, pero no tuvo familia. Y si usted triunfa en el mundo y no tiene familia, es un fracasado. Y no gana el cielo, es un fracasado. La palabra dice, ¿qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su salvación? Mire, después de semejante tragedia, Job adoró, porque sabía que Dios tiene el control de todo. Amén. Romanos 8:28. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, nosotros sabemos que todo nos ayuda bien. Y nosotros sabemos en la actualidad, sabemos esto, pero no creemos en esto. Porque este versículo para muchos cristianos se nos volvió un cliché. Sin embargo, Job perfeccionó su carácter a la imagen de Dios en la adversidad. Cristo quiere que perfeccionemos nuestro carácter a su imagen. Cristo, aún sabiendo que el mundo estaba perdido, es más, eso que usted no ha escuchado a esas personas que dicen, es que no se merece mi perdón. Es más, Cristo pudo haber llegado y haber dicho, es que no se merecen mi perdón. Sin embargo, él, sabiendo que estábamos perdidos, no se dio por vencido con nosotros. Más bien obedeció a su Padre y se sacrificó en la cruz por nosotros, los que estábamos perdidos, para que tuviéramos vida eterna. Él, aún en eso, vio una oportunidad. Hombres, aún en la peor circunstancia, veamos una oportunidad. Usted debe buscar, o debemos buscar, oportunidades en las crisis, porque de ahí sale algo bueno. Romanos 8:28. Porque nosotros sabemos que todo nos ayuda para bien. Ahora yo le pregunto, levanten la mano, ¿ustedes quieren saber más de este mensaje? ¿Sí? Vengan en 8 días. Vamos a orar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias porque tu palabra es sabia, confrontante y es más cortante que espada de doble filo. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor, porque nos traes revelación a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Y a mí me gusta que le den un aplauso al Señor. Muchas gracias. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.